Hola, ¿qué tal amigos del Ágora de Lili? Hoy tengo el gran placer de estar transmitiendo desde Casa Humana en Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en Casa Humana agradezco muchísimo la gentileza de recibirme y recibirnos, ya les voy a contar a quién. Y entre paréntesis, y antes de arrancar, los invito a que sigan Casa Humana porque tiene una serie de actividades y una obra maravillosa. Así que ustedes cuando pueden, googleen y sigan a Casa Humana. Les doy la bienvenida a todos entonces a esta nueva presentación de El Ágora de Lili. Y sabrán muchos de ustedes que hace poquito se hizo un cisma, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia por los lefebrianos que decidieron consagrar obispos sin la autorización del Papa, cayeron en la herejía, etc. Pero si recuerdan, esto no es nuevo porque ya Juan Pablo II los había excomulgado. Luego creo que fue Benedicto XVI que levantó la excomunión. Ahora nuevamente cayeron automáticamente en la excomunión, hicieron un cisma. Bueno, en definitiva, uno termina preguntándose, ¿y los cismas están de moda? No sé. Pero es en la iglesia la cuestión de los cismas y probablemente muchos recuerden el gran cisma de la iglesia, que es cuando se separa la iglesia de Occidente con la iglesia católica, ¿no? Los ortodoxos, quiero decir, de la iglesia católica. En definitiva, la iglesia de Oriente y Occidente. Pero para charlar mejor de este tema, conversar un poquito más de estas cuestiones, hoy tengo el gusto de haber invitado a Luis Pérez Bamonde, que hoy me acompaña aquí en esta entrevista. ¿Quién es Luis Pérez Bamonde? Le voy a contar un poquitito, una apretada síntesis nada más. Bueno, Luis, ustedes ya lo van a escuchar por el tono, es español. Y nació en Alariz, se pronunciará así, no sé, porque si decimos nosotros decimos Allariz, capaz, ¿no? Pero bueno. En la provincia de Orense, como les dije, en España, en 1952, o sea que es un pebete, diríamos así, ¿no? Luis cursó estudios de filosofía en Santiago de Compostela y de teología en Jerusalén y en la Universidad Pontificia de Salamanca. También es licenciado en teología pastoral por el Instituto San Pío X de Salamanca y licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca y máster de Biblia Hebrea por la Universidad de Haifa en Israel. Actualmente es presidente de CEBEDEL, Centro de Estudios Bíblicos para Laicos, que después al final le voy a preguntar qué es eso, ¿eh? Y ha publicado en la editorial Didache varios libros que después también se los muestro. Uno es ¿Casarse para qué? Habrá que leerlo. ¿Casarse para qué? Otro es Si el matrimonio cristiano a terapia, y entre otros, y después les muestro otras publicaciones. Esta es una apretada síntesis de toda la actividad de Luis, pero sobre todas las cosas Luis es una gran persona y un brillante profesor, porque fue profesor mío también, así que es un brillante profesor. Luis, bienvenido, muchas gracias por la generosidad de estar en el Ágora de Lili. Y bueno, si querés, nos metemos un poquito en el tema. Normalmente, cuando se habla de esta separación de los ortodoxos, se lo atribuye a una causa, que la vamos a dejar así. Pero yo me pregunto si es una sola causa o hay muchos factores, multicausas. No sé, vos, Luis, ¿qué opinás de esto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y la ocasión. Un placer tenerte acá. Bien, mira, yo siempre parto en estas cosas por esa, yo diría, nota sencilla que muchas veces se olvida, y es que nada es accidental. Sí.
hay que tratar de, no en lo puntual, sino más bien el historial, cómo se fue gestando. Porque habitualmente estas cosas, el cisma 1054, se lo puede ver como una realidad en sí, pero de fondo es un proceso, ¿no? Que se va gestando, como dije, y es normal, desemboca en estos hechos. Es decir, que el proceso comenzó mucho antes. Exactamente. Claro. Por eso yo creo que lo interesante, antes de entrar puntualmente en el tema, es hablar un poco de la gestación, Correcto, ¿no? claro. Creo que eso nos va a ayudar a la comprensión más a fondo del tema, como también de esto mismo que acabas de comentar, más actualizado, los lefebrianos, ¿no? Y respecto a esta cuestión de lo que nos interesa, el cisma Oriente-Occidente, o sea, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Católica, yo diría, remontándonos un poco hacia atrás, tenemos que ir casi a la figura de Constantino. La creación del, digamos... Aunque parezca que no, pero es así. De la Iglesia como imperio casi. Usted tiene razón, eso es. Y la decisión que tomó Constantino en el 330, que fue trasladar la capital a Bizancio. Bizancio era el nombre antiguo, y de ahí Constantino, Constantinopla, claro, ¿no? En honor a su nombre. Claro. Y esta es una realidad fuerte. ¿Por qué? Porque de fondo el reconocimiento de la Iglesia se centraba esencialmente en Roma, ¿no? Y ahora viene un desplazamiento que es Constantinopla. Lógicamente, este tema que él probablemente no había previsto, ¿no? Pues va a ser un poco ya la gestación, el origen de este problema, ¿Por qué digo? Porque en un principio, entre lo que serían los cristianos de Oriente y los cristianos de Occidente, no había ningún tipo, no hacía mayores cuestiones, ¿no? Unas cuestiones más relativas en torno a fechas, cuando había que celebrar la Pascua o no, pero no era lo determinante. Pero este momento fue importante, ¿no? ¿Por qué? Es verdad que los intereses de Constantino eran intereses políticos, porque le interesaba salir de Roma, donde estaba mucho más controlado el Senado, etc. Y él quería algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso Constantinopla para él. ¿Por qué este punto? Entre otras cosas porque era también estratégico. En cualquier mapa que lo veamos, ¿no? Imagínate Constantinopla aquí, Roma allí, Constantinopla está entonces en el centro del imperio. Sí. No tanto Roma, sino esto. Casi diríamos que para el comercio y los intercambios, tal cual, mucho ¿viste? Más estratégico. Desde ese punto de vista, ¿ves? Político, económico y también su ego. O sea, el ego de decir, aquí surge una capital nueva, me corro de la zona de Roma, que ya tiene un resabio de antaño, y así me siento más, como diríamos, el primerizo. Es casi como poderoso. Una nueva fundación. Claro. Yo soy el nuevo fundador, claro, ¿no? De Roma, la nueva Roma, ¿no? Es indudable que también políticamente lo que le ayuda, al margen de eso, es tener control sobre el imperio de Oriente, que siempre tuvo más dificultades con respecto a Roma. Bien, esto es así. Sigue el proceso, en este momento no había problema, Constantino hablaba latín. El idioma. Hablaba el idioma romano. El idioma. Exacto. Pero, atente, se va a un lugar donde el idioma no era latín, era el griego. Y se va a un espacio donde hay otro tipo de cultura, donde el dominante cultural va a ser entre lo filosófico, lo místico, lo espiritual, mientras el dominante occidental va a ser sustancialmente lo jurídico, lo normativo, es decir, el derecho romano.
Claro, ¿viste? correcto. Y esto es muy importante ya comenzar a tenerlo presente, porque esta es la plataforma desde donde comienza a generarse todo. La base. Corriendo el tiempo, el otro gran, diríamos, emperador, Teodosio I el Grande, español por otra parte, segoviano, si se puede decir España en esa época, pero bueno, Sí. ahí uno tiene que reivindicar lo suyo. Y entonces Teodosio, también combina entre Roma y Constantinopla. Pero llega un momento de su vida, más o menos hacia el 385, donde él comienza la retirada. Entonces divide el imperio entre su hijo Honorio y Arcadio. Arcadio se queda en Oriente, Honorio se va a Occidente, es decir, el tema Roma. Bien, pero ya tenemos un imperio con dos figuras, ¿no? Dos cabezas, podríamos decir. ¿Cuál es la problemática que vive Occidente? Y son las invasiones bárbaras, Claro. constantemente amenazado por los lombardos, los visigodos, los godos, los astrogodos, etcétera, todo ese marco de las invasiones bárbaras. ¿Y esto qué va a significar? Que ya tenemos un posicionamiento diferente, ¿no? Uno tiene que vivir más a la defensiva, el otro vive casi en un plano de expansión, o sea, no está amenazado constantemente. Factor también importante, tal es así que, fíjate que prácticamente hacia el año 440 y tantos es cuando cae el Imperio de Occidente. Y este es un punto interesante. Al caer el Imperio de Occidente, entonces, ¿quién toma las riendas? O sea, ¿quién se ocupa desde el punto de vista político, social, de toda esta realidad? Y esto va a caer en la figura de los papas. ¿Sí? O sea, los papas son un poco la salvaguarda de lo que puede quedar de Occidente. Claro. Que son los que quedaron en Roma. Claro, claro. Pero Roma también desde el punto de vista político, porque Sí. nadie se hace cargo. El Oriente no se hace cargo de la problemática de Occidente, que sigue viviendo este problema del cuadro de las invasiones. Y los papas comienzan a cobrar también un relieve de orden político. Pero entre lo político y lo religioso estaban integrados, no había tanto problema. Ahora bien, ¿qué sucede andando el tiempo? Que Oriente sigue diríamos, un camino, Occidente está en otro camino. Oriente comienza de alguna manera, esto es importante, a generar como una especie de menosprecio hacia Occidente. Ellos no han vivido. ¿Por qué? Porque consideran que con las invasiones bárbaras se han decaído, claro, se han degradado. Sí. De hecho, bien se dice que la cultura de Occidente la salvó San Benito. Sí, ¿no? Sí, fue perdiendo valor. Claro, entonces todo el marco de esta conservación pasó a los monasterios. Claro. Entonces, fundamentalmente, fundamentalmente, ya te digo, San Benito. Claro. Bien, y ya ves, ya había como estos temas que van ahí gestándose, ¿no? Desde el cuadro casi étnico, se podría decir, ¿viste? Sí. Unos que se consideran superiores a los otros. Y lo vamos a ver, porque si tú te consideras superior al otro, vas a querer que esta superioridad se manifieste en todo. Claro. Para adelantar un poco, diríamos, pues yo también tengo que ser superior en el orden de lo religioso. Por tanto, patriarca de Constantinopla, sí, pero el primero. Claro. Tengo que ser el primero. Sí. Bueno, para que se vaya viendo. No todo fue viento en popa, lógicamente, por lo que te comento, y ya hubo determinados momentos de rupturas. La primera ruptura fue con un patriarca que se llamaba Acacio, que él quería, yo diría, como hacer de nuevo resurgir lo que se llamó el monoteísmo.
O sea, monoteísmo quiere decir, en el lenguaje religioso, que el acento caía sobre la divinidad de Jesús frente a la humanidad. Que por otra parte no estamos tan lejos, ¿no? Okay. Porque alguien decía, un gran teólogo decía, que los cristianos son todos monoteístas. Es decir, porque ya ves que todo el acento recae, como bien habíamos dicho, recae sobre lo divino y lo humano queda ahí como accidente, casi como, bueno. Casi olvidado. Exacto. No tenido en cuenta, Entonces, no percibido. Este ya fue como un primer signo, un primer cisma, ya que las cosas no iban del todo bien. Incluso esto, por otra parte, potenciado también desde el mismo emperador, que le interesaba diferenciarse también, ¿no? Claro. Y bueno, por suerte esto se resolvió, se perduró un tiempo, duró esta ruptura entre Oriente y Occidente, duró unos 30 y tantos años, ¿no? Pero ya fue señalando esto que te comentaba, ¿no? Bajo el tema étnico comienza a manifestarse otras realidades, como usando ahora lo religioso para ir marcando diferencias, ¿no? Esta separación. Este era el emperador Zenón y parece ser que Roma, lógicamente, no estaba de acuerdo con esto e incluso el emperador reaccionó de una forma, diríamos, agresiva contra, diríamos, los de Occidente. Bueno, no me meto más. Pero para que veas ya cómo se van manifestando los signos de esta base étnica que... Sí. Corriendo el tiempo, viene otra separación fuerte, que esta ya es en relación a lo que llama la iconoclastía. Los iconoclastas. Generalmente es la que se comenta como la única causa de la separación. Pero es muy interesante porque este proceso iconoclástico básicamente comienza hacia el año 746. Y el emperador que lo fomentó era un tal León Isáurico, los isáuricos que venían todavía de la dinastía justiniana, si se quiere. ¿Qué sucede? Este de la iconoclastía quiere decir y los íconos fuera. O sea, se acabó el culto a las imágenes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en este momento ya el mundo, diríamos cristiano, estaba, por así decir, gobernado desde 5 sedes, que era Roma, ¿no? Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Egipto, o sea, Alejandría, ¿viste? Eran los 5 grandes patriarcados. Sí. Pero claro, estamos hablando del 746. ¿Qué ha sucedido? Un terremoto ha sucedido. ¿Por qué? Porque justamente en el 700, o sea, en el 630 más o menos, es cuando se hace ya patente el movimiento Mahoma, musulmán. Ajá. Ya el movimiento islámico ya comienza a cobrar auge, en el 630 muere Mahoma, y de ahí comienzan sus califas y comienza una conquista precisamente de toda esta región. Es cuando ya cae en el 733, o 600, en el 633 ya cae Jerusalén, etcétera, ¿viste? Y eso significa que los patriarcados de Alejandría, de Jerusalén y de Antioquía han dejado, ya no son, ¿no? Claro. Como tal, desde el punto de vista, si quieres, eclesiástico, no tienen ya potencia. ¿Qué es lo que ha marcado fundamentalmente esta época con la aparición del Islam? Es lo que para el Islam es la esencia, ¿no? El monoteísmo absoluto. Dios es el único Dios. Alá es Alá. Claro. Nadie puede estar sobre Alá. Entonces ese monoteísmo absoluto, aparentemente
le cae también muy bien a los imperios, sobre todo, en este caso, al emperador Isáurico. ¿Por qué? Porque entonces, si Dios es el absoluto, yo soy el representante del absoluto y todos tienen que... Me tienen que obedecer, me tienen que seguir, más bueno, poder todavía. Por eso. Y esto le molestaba con el tema de las imágenes, porque entonces parece que se desviaba. El culto, se nos van las imágenes. Tal cual. Y esto es lo que propició esta vuelta a esta especie de, diríamos, de monoteísmo. La iconoclastía fue una separación más fuerte, ¿no? Es decir, que duró mucho más, duró casi un siglo. Pero todavía esta separación, que Roma, por supuesto, por más que el papa o el emperador quería que Roma se la secundara, nunca se, diríamos, se sometió a ese deseo. Pero no tuvo tantas consecuencias. ¿Por qué? Porque, claro, se trataba de iconoclastía, y eso estaba muy arraigado también en el pueblo y sobre todo en los monasterios. Claro. Entonces, seguro. Tanto los monjes como el pueblo, al contrario, veían a Roma como un apoyo. Y entonces, por más que políticamente estaba presente, porque después de la iconoclastía vino la destrucción de imágenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué significó? Significó, lógicamente, que pudo ser una de realidad política, pero no afectó propiamente a la separación. Por lo que te digo, monjes y pueblo seguían, lógicamente, yo diría, secundando lo que era esa fe sencilla de la gente y contando con el apoyo de Roma. Entonces aquí no hay una separación en sí, pero es un hecho puntual, porque va a ir marcando ya consecuencias. Correcto. Todavía no hemos llegado, pero vamos a ir llegando, ¿no? Pero ya vamos viendo cómo todo está, un caldo, caldo de cultivo que un caldo de cultivo va a que se está gestando, ¿no? Claro. Se está gestando. Correcto. Y que una vez más esto también es potenciado, dejando este aspecto para ver cómo se potencia el caldo de cultivo, está operando otro proceso, y es que Roma, caminando un poquito más, comienza a darse cuenta que no puede estar dependiendo políticamente de Constantinopla. Y es así que desde este momento comienza a mirar hacia la otra parte. ¿Quiénes están? Están los francos, por una parte, ¿no? Entonces vamos a hablar inmediatamente de Carlomagno, ¿no? El Sacro Imperio. Sacro Imperio Romano. Y que después será Sacro Imperio Germánico. Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente. Entonces los papas comienzan a apoyarse no en Constantinopla, sino en Cuadro de Occidente. De hecho, fíjate que nada menos que el año 800 es cuando se corona, el Papa corona como emperador a Carlomagno. Claro. Y Carlomagno, en reconocimiento, le otorga a Roma ese poder también ya territorial político. Por tanto, ahí comienzan eso que llamaríamos después los estados vaticanos, ¿viste? Que están por ahí. Bueno, entonces ya tenemos ¿cómo ve Oriente esta realidad? Y Oriente la ve como una traición, porque siempre creyó que Occidente le pertenecía, por historia, y que ahora el Papa hiciera este paso, o diera este paso, a ellos los provocaba. Entonces dice, esto no puede ser, ¿viste? Un movimiento estratégico. Claro, quiere decir que si hubieran tenido fuerza, cuestión que no tenían en ese momento, hubieran tratado de reaccionar, pero no pudieron reaccionar. De todas maneras, todavía el imperio bizantino, por así decir, todavía se extendía en este contexto, como bien dice el mapita, este mapa que separa bien lo que sería el este ortodoxo y lo otro. Por tanto, vemos que acá, Nápoles, Sicilia, etcétera, toda esa parte,
está bajo el tema. Yo una vez me llevé un poco la sorpresa, ¿sabes de qué? Que dije, uy, qué raro, ¿no? Porque ya pareciera que borraste lo bizantino de Italia. Y sin embargo, toda esa zona italiana del Adriático, al otro lado, está, pero hay muchos monasterios, ortodoxos, ¿no? O sea que ahí se ve la reminiscencia de la presencia de la iglesia ortodoxa, seguro, ¿no? Lo que fue. Sí. O sea que todo esto es interesante tenerlo presente. Bueno, y yo de fondo... En la arquitectura inclusive. No, es que son los monasterios, o sea, toda sí. esta presencia bizantina en ese cuadro, ¿no? Sin duda. Bien, entonces va transcurriendo, fíjate que estamos año 800. Ya hay un momento, ya está más caldeado el ambiente, si se quiere, está más caldeado. Con semejante movimiento. Más caldeado el ambiente. Con la creación del Y después no Imperio. solamente eso, sino que hay otro problema, que es la disputa territorial entre la Iglesia, es decir, los papas y los evidentemente patriarcas. ¿Por qué? ¿A quién le pertenece esta jurisdicción? ¿A ustedes o a nosotros? De hecho, cuando vas visitando todavía hoy todas estas zonas, como puede ser, qué sé yo, Bulgaria, etcétera, la presencia ortodoxa está. Pero había todo un cuadro ya de disputas de jurisdicción. ¿Ves? Se va mezclando todo. Sí. Bueno, todavía no salta, pero está por saltar la primera chispa. Y esta primera chispa salta justamente hacia ya prácticamente el siglo IX, ¿viste? Hacia el año 846, etcétera, ya se da una situación más problemática. ¿Cuál es esta situación? Vamos a tratar para ver cómo se encauza todo este proceso. En este momento, Oriente no le está pasando del todo bien. Están todos los movimientos también, digamos, musulmanes, etcétera, que están comienzan a presionar ya desde esta zona hacia lo que es toda esta realidad de Anatolia, etcétera. Comienzan las invasiones musulmanas. Ahora, vengo a este detalle. Vamos a llegar a esta figura, para no detenernos demasiado, que es la figura de Focio. Un gran personaje. Nosotros lo hemos detestado, por supuesto los católicos, y te lo han vendido casi como el hereje número 1. Curiosamente para los orientales es un santo, San Focio. Por eso, vamos a entrar un poquito ahí. Entonces, en el 847 se da un momento crítico, y es que Oriente tiene que comenzar a marcar su pauta frente a Occidente. O sea, Occidente está creciendo, claro. Oriente quiere decir, aquí estoy yo. Bueno, en este momento el emperador, unos años antes, era un tal Miguel III, el emperador Miguel III, y Miguel III, antes de subir al trono, si se quiere, su papá había muerto en una edad relativamente temprana, entonces él quedó a cargo de su tío. Su tío es un tal César Bardás, que fue el tutor. Entonces ocupó la tutoría, y mientras el chico no alcanzaba la edad pertinente, pues él era el que gobernaba. Era un pseudo emperador. Muy bien. Finalmente, cedió su puesto a quien era el legítimo, que era su sobrino. Pero él siguió ocupando un lugar relevante dentro del orden imperial. ¿Qué pasa? En este momento, el
patriarca de Constantinopla era un Ignacio. La Iglesia Católica lo reconoce como San Ignacio. Y también la Iglesia Ortodoxa lo reconoce como santo. Y este acá que Ignacio, esto me recuerda mucho a otro tema que voy a comentar. Ignacio comienza hacia el año 840 y algo. Perdóname que te corto. Para que quede claro que no estamos hablando de San Ignacio de Loyola. No. No lo vamos a confundir, ¿no es cierto? Mira, aunque solo sea cronológicamente, ¿no? Por las dudas. Ignacio, estamos en el XVI, casi siglo XVI. Por las dudas. Pero bueno, muy bien la acotación, porque si no, pues, estas cosas son siempre así, hay que atender a lo general. Bueno, ¿y qué sucede? Que Bardás no era un ejemplo de moralidad, ¿no? Muy mujeriego, etcétera, todas estas cosas. Y Ignacio, en la fiesta de Epifanía, lo expulsa de la iglesia. No le da la comunión, lo expulsa de la iglesia. Claro, imagínate, era una afrenta para esa persona, se le cayó. Bueno, te lo puedes imaginar. Y desde ese momento solamente tenía una cosa en la cabeza: cómo vengarse de este personaje, cómo vengarse de él. Así que comenzó un complot contra Ignacio. ¿Y de qué lo acusó a Ignacio? Lo acusó de conspiración, de ser un conspirador. Evidentemente le pasa la nota al emperador Miguel, y Miguel lógicamente lo destituye y lo exilia. Y es muy interesante porque la mujer de Miguel, que se llamaba Teodora, pobrecita, ella apoyaba a Ignacio, y entonces Miguel le dijo: se te acabó. Le rapó la cabeza y la mandó al convento. Bueno. A un convento, para que se vean las cosas. Y así es que, ¿quién va a ocupar el lugar de Ignacio? Pues nada menos que Focio. Focio era nada menos que el canciller de Miguel, o sea, el canciller del rey de Bizancio, ¿no? Y por otra parte era un tipo muy ilustrado, que se dice que era uno de los más ilustrados en la época en todo lo que eran los saberes propios de esa época: retórica, gramática, teología, etcétera. Realmente una formación importante. Sí. Y además diplomático. O sea, un gran diplomático. Incluso el emperador muchas veces lo había mandado a embajadas, o sea, a embajadas problemáticas, por ejemplo a Bagdad o cosas así, y el tipo se despachaba elegantemente, muy bien. Pero como siempre pasa con estas personas, un pelín soberbias, un pelín creídos de sí mismos, y este aquí que Bardás le dice, porque era de la familia, allá en el fondo había alguna conexión. Entonces dice: tú vas a ser patriarca. ¿Pero cómo? Si yo soy laico, ¿cómo me vas a nombrar a mí patriarca? Tú no te preocupes, tú vas a ser patriarca. Entonces, en 6 días pasa de laico, canciller, pasa a patriarca. Bueno. Por tanto, pasa obispo y de obispo a patriarca. En 6 días. ¿Quién fue el que se animó a todo esto? Otro que odiaba a Ignacio, que era el metropolitano de Siracusa. ¿Sí? Ahí estaba Siracusa. Metropolitano. Un tal Gregorio Dabasta. Y entonces él se encargó, por más que estaba exiliado, él se encargó de que Focio pasara en 6 días por todos estos trámites, ¿no? Por estas, un curso acelerado. Diácono, clérigo, después obispo, y después patriarca.
Bueno, entonces esta aceleración, imagínate. ¿Qué sucede? Llegan noticias a Roma. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Entonces Focio, con muy buen criterio, porque era un gran político, le escribe al Papa, que en ese momento era un tal Nicolás I. Le escribe y dice, no, porque yo me someto a su autoridad, porque yo reconozco, pleitesías de ese tipo para tratar de ganárselo. Incluso, en ese momento, el Papa envía una legación, sus legados, allá a Constantinopla, para que corroborasen qué es lo que estaba pasando. Y ¿qué hace el emperador y el señor, digamos, tío del emperador? Pues sencillamente esto argentino, que es muy típico. ¿Qué le hace? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Los recibe o afuera? ¿Cuál de las dos? Yo diría que... ¿Cuál de las dos? Hay un intermedio. ¿Los recibe políticamente correctos o afuera? Yo creo que hay un intermedio. ¿Sabes cuál es? Los compraron. La coima funcionaba de siempre, ¿viste? Entonces, no vamos a entrar entre lo argentino y lo español, ¿eh? No vamos a Esto, entrar en esos detalles en este momento de nuestra historia. Bueno, entonces lo compraron los legados papales, los compraron. Y no solamente eso, que hicieron los legados, sino que organizaron como una especie de concilio para destituir a Ignacio. Y así estaban las cosas. Entonces, Focio pasa a consagrarse patriarca. Evidentemente, pasa el tiempo y Nicolás se entera de cuál era la realidad, porque tanto Ignacio como otras figuras le hacen saber al Papa de qué estaba, de dónde venía, qué se estaba cocinando. E inmediatamente entonces el Papa lo destituye. Es decir, no reconoce su patriarcado. Obviamente esto va a dar lugar a que Focio reaccione. Y entonces es la primera vez en este cuadro reactivo en el que Focio busca argumentos para justificarse frente a ese rechazo. ¿Cuáles son los argumentos? El uno y fundamental va a ser el célebre tema en el orden dogmático. Él es el primero que lo va a utilizar, que es eso que se conoce con el nombre del filioque. Bueno, eso es latín, así que filioque. ¿Qué quiere decir y filios, hijo? Entonces es un tema, digamos, de galimetería, como se suele decir. ¿Por qué? Bueno, porque el primer concilio de la Iglesia así oficial fue Nicea, 325. Y ahí se había reconocido que, hablando de Dios, el misterio de Dios, la procedencia. Entonces se hablaba Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. O sea que el Espíritu Santo procedía del tema del Padre, no del Padre y del Hijo. Bueno. Y claro, entonces Focio acusa a Roma de que ellos han tergiversado el mensaje de Nicea. Claro. Ahí viene ya la cuestión. Ese es un argumento muy importante para Focio, para decir, ustedes no tienen argumentos para destituirme a mí, porque ustedes son los primeros que se han separado. Bueno, claro. Hago un paréntesis porque me parece muy interesante. Siempre los españoles metidos en el medio. ¿Por qué? Porque los españoles fueron los primeros que en el concilio de Toledo, uno de los concilios de Toledo, el tercero, resulta que hicieron el cambio. Es decir, en el credo, comenzaron a proclamar el credo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el espiritusque. No es espiritusque, es filioque. Bueno, y entonces los españoles, y parece que tuvo tanta aprobación que después Roma, en el sentido litúrgico, pues siguió utilizándolo sin darse cuenta que
no estaba presente en el tema, pero aquí tenemos de nuevo ya la separación ya entre culturas, ¿no? El mundo, hemos dicho que el mundo oriental es un mundo que está mucho más abierto a lo místico, que está mucho más abierto al espíritu en sí, que el mundo occidental, que lo que le interesa es el derecho, lo jurídico, lo normativo, etcétera. ¿Ves? El orden. El orden, sí, sí. Y claro, esta va a ser una tensión fuerte. ¿Qué hay? Hay un cambio inesperado. Es que tanto César Bardás primero como después el mismo emperador son asesinados por un personaje que se llamaba Basilio I, que va a ser después el emperador Basilio I, que era de origen armenio, pero Basilio I. Entonces Basilio I va a inaugurar una nueva dinastía en Constantinopla. Entonces Basilio I lo que hace, que era enemigo de Focio, lo destituye. Ya no tenemos la destitución de Roma, sino que es ahora Basilio I el que lo destituye eficientemente y lo exilia. Lo manda a un monasterio. Ahí estuvo este hombre hasta la muerte de Ignacio. Han pasado los papas, llega un nuevo papa que se llamaba Juan III, y este Juan dice, ¿qué nuevo, por así decir, qué nuevo patriarca podemos poner acá? Y no se le ocurre otra cosa, porque este iba contra el papa, no Nicolás, sino el sucesor, que era Adriano. Dijo, no, ¿por qué tengo que seguir la pauta de estos anteriores? Entonces vuelve a tomar a Focio para que ocupe la sede. Y claro, esto significa que ya Basilio I también ha fallecido. Entonces Focio vuelve de nuevo a ser patriarca de Constantinopla. Es decir, esta es la realidad. Hasta que pasa de nuevo otro tiempito y viene de nuevo otro concilio y destituyen nuevamente a Focio. Aquí desapareció Focio de escena. Estamos hacia el año 870 y tantos, y ya desaparece de escena Focio. Pareciera que se calmaron las aguas, ¿no? O sea, que ya está todo tranquilo, que no hay ningún problema, pero como es normal, ahí hay ya un malestar muy, muy presente, ¿no? Y pasan casi 2 siglos y llegamos a la figura de Miguel Cerulario, que es nombrado patriarca. Miguel Cerulario. Muy bien. ¿Nombrado por? No, es nombrado por el emperador. Por el emperador. Pero es reconocido por Roma. Correcto. Es reconocido por Roma. Es interesante, ¿por qué? Porque hay un aspecto que todavía Focio no había tocado demasiado a fondo, que era el tema de la autoridad universal. ¿Quién tiene autoridad universal? Dado que la clave esencial siempre era primus inter pares, o sea, los grandes patriarcas, ¿no? Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, ellos se consideraban, los jefes de sus iglesias, pero cuando llega entonces esta realidad de lo que hemos dicho, los musulmanes, etcétera, entonces Constantinopla cobró una fuerza muy grande porque se hizo casi como el patriarcado de todos los cristianos de Oriente, ¿no? Sí. Bien, entonces aquí ya vamos a entrar en este problema que en Focio no se había dado, pero ahora con más fuerza, porque ya solamente hay 2 patriarcados. Entonces, ¿quién de los 2 es el universal? Autoridad universal. ¿Viste? Este es el gran problema. Claro, ¿quién de los 2? Ah. Así que llegamos a ti entonces a Miguel Cerulario, ¿no? Muy bien,
Miguel es consagrado, lógicamente, consagrado patriarca, y todo pareciera que no se han despertado. El Cerulario era un gran conocedor de Focio. Era, diríamos, un seguidor de fondo de Focio, él conocía toda esa historia. ¿Y qué hace? No hace de momento nada, pero ya el clima, como te digo, estaba ahí cada vez más calentito. Evidentemente, estamos en siglo XI, ¿no? La Iglesia latina comienza un despertar. Veníamos de la edad de hierro, que se llamaba la Iglesia del siglo X, etcétera, donde había un marasmo de desorden, etcétera. Bueno, entonces comienza el despertar con así como una intención de renovación eclesial. Bueno. Y la renovación eclesial pasa también por el orden litúrgico, la liturgia, las celebraciones, las fiestas, etc. ¿Y qué se le ocurre a Roma? Bueno, pues dice, como estamos en esta renovación, todo lo que está bajo nuestro, por así decir, nuestra hegemonía, tiene que respirar todos este clima. Y todos van a pasar por este clima. Pero, atenti, estamos siempre en lo mismo. El sur de Italia, la Magna Grecia, ¿no? Estos cristianos seguían el rito oriental, porque claro, ellos habían sido parte del imperio. Entonces seguían el rito oriental. Y el rito oriental pues tenía modificaciones con respecto a los ritos occidentales, ¿no? Después lo vamos a ver, que van a ser puestos en escena, ejemplo, los sacerdotes casados, sí. ¿no? El tema de la Eucaristía, donde ellos no usaban el panácimo, para nosotros fundamental, ¿no? Todo eso, el panácimo, ¿no? Después, qué sé yo, el sacramento del bautismo, porque era por inmersión, y los occidentales no era por inmersión. Después, el sacramento de la confirmación, que podía ser, diríamos, celebrado por un clérigo. En cambio, Occidente siempre tenía que ser un obispo. Bueno, todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué hace Roma? Dice, en adelante, los cristianos del sur tienen que seguir las costumbres litúrgicas de Roma. Bueno, esto llega a Constantinopla. Entonces, la reacción de Cerulario, ¿cuál es? A mí me hicieron esto, perfecto. En adelante yo voy a cerrar todas las iglesias latinas que hay en el imperio bizantino. Esa es la reacción. Esto es un tema, ¿no? Y ahí ya viene la tensión, se crea un clima indudablemente fuerte de tensión, y en este momento hay dos personajes que van a ser un poco centrales, que va a ser en Roma, tenemos al Papa, un Papa normando, que va a ser León IX, y tenemos también a otro Constantino IX, que va a ser el emperador, Constantino IX. Los dos se enfrentan a un peligro político muy fuerte, que son los normandos. De hecho, los normandos van a ser los que comiencen a ocupar el sur de Italia, ¿no? El sur de Italia. Estamos hablando del 1000 más o menos, ¿no? Sí, estamos hablando del 1050 y tanto, pero siglo XI. Ahí, siglo claro. XI. Sí. Y los normandos son de allá, ¿no? La Sí, zona sí. de Francia. Entonces vienen la invasión. Bueno, y esto es un peligro, es un riesgo, porque los normandos no querían quedarse solamente en esta parte del sur de Italia. También comienzan a amenazar otras posesiones de los bizantinos. Entonces, el Papa en este momento, León IX, envía unas cartas, dos misivas, a Oriente, a través o por medio de un cardenal, el cardenal Humberto, sin más, no importa, Humberto, y con otros acompañantes, para decirle al emperador de Constantino IX, decirle, unámonos frente al peligro de los normandos.
Y en otra parte le decía, destituye a Cerulario por todo esto que ha hecho. Bueno, entonces llega la misiva, llegan a Constantinopla, son recibidos por el emperador, pero no por el patriarca. Cerulario, Miguel Cerulario, se opone, entonces es como que los menosprecia, y ellos llevaban también, entre otras cosas, la misiva de excomunión. Primero eran las cartas, una carta que era esa para el emperador, pero por otra parte era la misiva de excomunión si no accedía al deseo de Roma. Ya aparece Bueno, el tema ahí. exactamente. Entonces aquí tenemos que llega, obviamente, estos legados llegan ahí, y el emperador lo recibe, como dije, Cerulario lo rechaza. Ante esta situación, Humberto no se le ocurre otra cosa, de repente, que escribir nada menos que una especie de panfleto en torno diálogo entre un occidental y un oriental, degradando a los orientales. Todavía más, ¿ves? Degradando. Y como Cerulario persistía en no querer recibirlos, entonces en una fecha señalada, cuando iba a haber una gran celebración en Santa Sofía, en la gran catedral de Santa Sofía, Humberto no hace otra cosa que dirigirse, previa a la celebración, dirigirse a Santa Sofía y sobre el altar deposita la excomunión. Deposita la excomunión de frente a Cerulario. Obviamente el emperador no lo secunda, no entra en ese cuadro. Pero ahora la reacción va a ser que a mí me excomulgan, por tanto yo excomulgo. Y ahí comienza la gran temática. Aquí hay un temita un poquito así delicado, que es ¿cuál? Que cuando Humberto coloca la excomunión, unos días antes había muerto el Papa, León IX. O sea, Entonces, claro. ¿tiene valor o no tiene valor? Ahí está, ¿viste? Esa es la gran pregunta. Y, lógicamente, en sí misma tendría valor en función de las personas, pero no del pueblo. Claro. No del pueblo. Y así es que quedó ahí siempre pendiente esta cuestión sobre la validez. Bueno. Bien, Cerulario se afirma, obviamente se afirma en eso, incluso para, digamos, excomulgar al Papa, convoca un sínodo, no concilio, un sínodo en Constantinopla, y sí, recibe la aprobación porque ya hay un malestar, ¿viste? Ya viene cocinándose, como hemos dicho antes, caldo de cultivo, ¿no? Y evidentemente ahí se opera legalmente, entonces, la excomunión del Papa. Pero fíjate qué curioso que todavía estamos en el ámbito de personajes. Esto no llega al pueblo. No, claro. El pueblo está en otra, ¿me entiendes? Pero, claro, si comienza por arriba, en algún momento va a bajar. Bueno, conclusión. En adelante, entonces ya hay esa separación que se va a ir marcando en cuadros ya evidentemente más prácticos, que es todo lo latino en Constantinopla comienza ya a, diríamos, a ser como pospuesto, Sí. mal visto, Mal visto. ¿no? Y esta es la situación, Antes de entrar en el pormenor, estoy haciendo un recorrido Sí. histórico, cultural, de toda esta situación. ¿Qué pasa a posteriori? ¿Cómo llega más al pueblo y se enciende todavía más esa animadversión entre ambos, entre el pueblo y Occidente? Bien, entonces, a esa acción violenta de parte de Constantinopla hacia los latinos, en Europa se generó un clima
verdaderamente así como reactivo, ¿no? Y en ese cuadro reactivo ya no fue solamente una cuestión de pueblo, sino ahora es el ejército. Claro. Interviene el ejército, medida reactiva a través del ejército. Entonces, no recuerdo ahora exactamente qué reyezuelo, qué conde, recibió la venia para ir a vengarse y eligió Tesalónica. Tesalónica era una ciudad próspera, ahí al lado del Egeo. Yo estuve ya varias veces en Tesalónica. Es hermosísimo. Esto en función del camino de San Pablo, ¿no? Y bien, entonces destruyeron Tesalónica, no digo de raíz, pero fue una criminalidad, una venganza desmedida, ¿no? Como solía pasar y pasa hoy, ¿no? Sí, sí. Irán, Trump, Sí, sí, sí. ¿no? Y te das cuenta, ese cuadro se fue, digamos, se fue encendiendo la hoguera, se fue encendiendo cada vez más, cada vez más. El colmo de este, diríamos, ahora me recuerda, perdón, Madrid, etcétera, viste los incendios que van creciendo, un etcétera. Drama tremendo. Bueno, el colmo que vino a alimentar todo esto fueron en el 1204 los cruzados. Se había organizado la Cuarta Cruzada, cuyo propósito esencial era rescatar Jerusalén de Saladino, del Saladino. Bueno. Y los cruzados van de nuevo por el tema, algunas cruzadas fueron por mar, pero esta fue de nuevo hacia la zona por tierra, hacia la zona de Constantinopla. Y cuando llegaron ahí, entraron en las disputas de lo que sucedía en Constantinopla, que era la rivalidad entre dos pretendientes al trono, ¿no? Uno de los pretendientes les pidió a ellos que lo apoyaran y que los resarciría diríamos con bondad, pródigamente. Bueno, y así fue. O sea, ellos conquistaron, obviamente no estaban tan, diríamos, ya fuertes. Imagínate, en 1204 ya Constantinopla no está en sus fervores, ¿no? Conclusión, permiten, o sea, dan posibilidad para que el otro acceda al trono. Pero la recompensa no era la que ellos esperaban. Entonces, ante esa frustración, se dedicaron al saqueo. Tomaron ellos la recompensa que consideraban adecuada. adecuada. El saqueo. Esto lleva a que era de todo. Los barcos estaban ahí, había barcos, ¿no? Y entonces llevaban de todo. Un ejemplo exponente son los caballos que tenemos en Venecia. Los famosos 4 caballos ahí de Constantinopla. Claro, los venecianos, el duce de Venecia, era uno de los que presidía o, diríamos, dirigía esta cruzada. Que si mal no recuerdo, está enterrado en Santa Sofía. Ah, sí, el duce. Sí. Eso es un detalle. El responsable de los caballos, creo que está, si mal no recuerdo, enterrado en Santa Sofía. Que además ya era un señor bastante mayorcillo. Sí. Bueno, y evidentemente te imaginas. Perdón, ¿no? Le sorprende la muerte en medio del saqueo. Claro, porque era mayorcito. Sí. Bien, te puedes imaginar. Esto deja una impronta en el pueblo, pero fortísima. O sea, yo diría que es la culminación del incendio, ¿no? Frente a los otros aspectos que habíamos comentado previamente. Y esta herida queda ahí abierta, pero de una manera total, ¿no? Claro. Expuesta. Pero el problema no era solamente eso. Para alimentar todavía un poquito más, no vaya a ser que los latinos dicen, estamos acá, hemos conquistado. ¿Cómo nos vamos a ir? Este reyezuelo, este emperador, no pinta nada acá. Y es como ellos constituyeron un reino latino en Constantinopla y un patriarcado latino en Constantinopla. Entonces te imaginas que se exacerbaron los ánimos y por más que eres el vencido, o peor, en ese estado de vencido, peor todavía vas
a ver al opresor, oprimido, opresor. Y es aquí como se genera ese cuadro, ¿no? Ese cuadro. Como te había dicho, el gran tema es que habían desaparecido los patriarcados y Constantinopla se consideraba casi como la madre del cristianismo ortodoxo. Pero ya con las cruzadas comienzan los primeros toques. ¿Por qué? Porque se va a instalar diríamos, acá en Antioquía, el patriarcado latino de Antioquía. Después, en Jerusalén, el patriarcado latino de Jerusalén. Entonces, imagínate, te das cuenta que hiere profundamente la sensibilidad, quizás no sé si tanto del pueblo, cuanto de las autoridades. Bien, y todo esto nos lleva a que ahí es donde está como ese caldo de cultivo que hace real el cisma. El otro aspecto celulario y etcétera era más bien desde arriba. Ahora estos eventos confirman abajo. Claro. Y ahí es donde diríamos... Se crea el clima. Exactamente. Ahí donde se opera el verdadero cisma. Claro. O sea, la separación. Y ves que ya no es tanto una separación o doctrinal, etcétera, sino este resabio histórico deprimente, trágico, es el que alimentó esta separación prácticamente casi hasta nuestros días. Quizás con la clave de que hoy, en este marco en el que nos movemos de mayor movilidad, de mayor, diríamos, intercambio, de pluralismo, pues hace que, yo diría, haya o se abran más posibilidades, ¿no? Yo decía que hubo intentos, lógicamente, de resarcir esta situación, pero otra vez siempre desde arriba. Estamos hablando de concilios, ¿no? Entonces el concilio de Lyon, allá en 1200 y algo, ¿no? Después el concilio de Florencia, con otro tema, concilio de Ferrara-Florencia, casi 30 años antes de la caída de Constantinopla, en 1453, pero no dieron fruto. Yo decía que para mí llegaba un poquito así a fondo, o me resonaba, porque una de las promesas que hicieron los latinos, cumplida además, fue darles ese espacio a los griegos en la Basílica del Santo Sepulcro. Claro. La importancia, son ustedes importantes. Claro, es que tú vas al Santo Sepulcro y lo que vendría a ser propiamente la basílica está en manos de los ortodoxos. Después el Santo Sepulcro se los dividen. Los latinos tenemos un lateral, que es bueno, Santa María Magdalena, y después toda una serie de cosas. Pero la parte fundamental está en manos de los ortodoxos, griegos ortodoxos, ¿no? Es con cierta buenaventura, de esta manera, ¿por qué? Porque yo tenía ocasión de hablar con los griegos, incluso cuando estábamos estudiando, íbamos a jugar a fútbol no contra, sino con los griegos. Nosotros éramos franciscanos, íbamos a jugar a fútbol con los griegos, y se armaba este clima, ¿no? Nadie estaba pensando en el concilio de Constantinopla. No. Éramos personas, que esto es lo bueno de estas primeras... Encontrándose. Exactamente. Personas encontrándose. Exacto. Y entonces, después ya de estos intentos fallidos, se generó esa realidad del desarrollo histórico donde cada lugar siguió su propio rumbo, su realidad histórica. El último, viene un despertar hacia el ecumenismo, esto ya de parte de Juan Pablo, o de Juan XXIII, que fue además, Juan XXIII fue patriarca, no patriarca, sino nuncio ahí en Constantinopla. Estuvo viviendo y él conocía todo esto de primera mano, ¿no? Pero
al finalizar el concilio... Vamos a contar que ya estamos hablando del siglo XX. Sí, tienes razón. Estamos hablando, a ver, Juan XXIII, el Papa que convoca al Concilio Vaticano II, nada menos que 1962-1965, ¿no? No, el 62-65 se abrió, o sea, fue el concilio. Fue el concilio. El 58 fue ya, diríamos, la primera, diríamos, preparación, el contexto preparatorio del concilio, ¿no? Sí. Bueno, y a decir esto es que en el año 65, inesperadamente, aunque el clima ya estaba, ¿por qué? Porque en el concilio, como veedores, estaban también los ortodoxos, como también había protestantes y había otras figuras. Obvio, no entraban en las discusiones, pero estaban, pero presentes, invitados. Claro. ¿No? Se dio este evento casi inesperado entre dos grandes figuras, Pablo VI, que después de la muerte de Juan XXIII, y Atenágoras, un gran personaje, ¿no? Un gran personaje. Ese abrazo donde ambos quemaron las bulas de separación. ¿No? Claro. Atanasio y Pablo VI. Dijeron, las borramos. Ese es un signo lindo, interesante. Juan Pablo II siguió por este camino e incluso publicó algo en favor de que tenemos que lograr la unidad, caminar hacia la unidad, porque es un reclamo de origen, un solo rebaño bajo un solo pastor. Esta era la voluntad de Jesús, ¿no? Y dio algunos pasos interesantes como para reclamar cierta universalidad, ¿no? O sea, pero no llegó al punto esencial, que era decir, no, yo no soy el centro. Claro. Puedo concederos todo lo que queráis, pero no me pongáis en cuestión que yo soy el centro, que no sea el centro, ¿no? Bueno, eso pasa siempre. Sí. Y también los gestos del Papa Francisco fueron muy relevantes, ¿no? Y ahora últimamente el Papa León XIV con el centenario, no sé qué tipo de centenario del Concilio de Nicea, 325, ya no sé qué centenario es, ¿no? Sí, no sé, pero bueno, que era la visita, digamos, pendiente de Francisco, porque creo que Francisco no fue al final. No. Pero dio mucho auge, todo lo que fue de repente, viste, aunque también ya Juan Pablo II, ¿no? El tema de Asís, etcétera, todas estas cosas. Sí. Pero no cabe duda que el talante de Francisco era un talante de acogida. Sí. Bueno. Y entonces, en este sentido, fueron los grandes signos, o son los grandes signos de una iglesia católica que quiere abrirse. Estos signos ya estaban... Lento. Claro, pero atenti, porque aquí es donde estamos siempre lo mismo. Estos signos, a nivel de papel, ya estaban en el Concilio Vaticano II, en una declaración que se llama Unitatis Reintegratio, o sea, reintegración a la unidad, donde se daba una clave capital. ¿Cuál era? Reconocer que no había ninguna herejía ni en Oriente ni en Occidente, porque todo lo que se pudiera considerar divergencia era una cuestión de lenguaje o de cultura, pero no de contenido. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, esto fue un avance enorme. Sí, por seguro. tanto, este problema, este tema, no digo lamentablemente no, bórralo, pero todavía no ha calado en Oriente, en el pueblo. ¿Por qué? Porque quieras o no, si tú hablas de las iglesias orientales, desde el punto de vista, al estar bajo el manto del Islam, es como que no han podido desplegarse tanto. Entonces están en un cuadro cultural un tanto más bajo. Claro. Y todavía no entró este cuadro en el pueblo para hacer estas diferencias sutiles y sacar las consecuencias, ¿no? Claro. Sacar las consecuencias. Pero bueno, yo creo que estamos bien orientados hacia este proceso, que es un proceso
también donde ya incorporamos elementos importantes, sociedad pluralista, no sociedades, diríamos, de imposición, que era de donde venía, sino de propuesta. Una mirada totalmente diferente. Claro, me gusta mucho este término, propuesta, claro, porque significa poner en positivo. Eso es una propuesta. En cambio, imposición, no hay propuesta. No. Bueno, y además estamos en otro clima propio del pluralismo, que es la superación de una reducción del diálogo. Nosotros veníamos habituados a un diálogo dialógico. ¿Qué quiere decir eso? Yo dialogo contigo, pero para convencerte de que aceptes lo mío. Sí. Te impongo mi idea. Exacto. Una forma lo hago de elegante, imponerte mi idea, elegantemente. Lo más elegante que quieras, sí. Pero esto es lo mío. La propuesta es esa. Sí. Bueno, obvio que es un avance frente a lo tribal, sí. porque lo tribal es cerrarse. En este cuadro, bueno, por eso también decíamos, las grandes religiones universalistas, en este sentido, el cristianismo que tiende tal, o el islam que también tiende a lo universal, y ahora estamos sufriendo eso. Son los chiitas que quieren que todo sea musulmán. Sí. Entonces todo el que no respira eso es enemigo, es el diablo. Bueno. Y estamos pasando a otra propuesta, que es diálogo dialogal. Diálogo dialogal, pues sencillamente nos dialogamos, pero no con la intención de que tú tienes que aceptar lo mío. ¿Por qué los movimientos fundamentalistas en la Iglesia siguen con el tema del diálogo dialógico? Yo creo que sí, clarísimo, ¿no? Porque además está en contracorriente. Por una razón, por miedo, nada más que miedo. Miedo expreso, miedo implícito. Por eso su afán es la seguridad de lo que está establecido. No buscar hacia adelante, sino anclarse en callar en ese momento que es consagrado, ¿no? Es decir, esto es sagrado, no se mueve, ¿no? Bueno. Y evidentemente lo dialógico es, estás tan afirmado en lo tuyo que por eso puedes ¿qué? Escuchar al otro. No ves al otro como una amenaza. Lo ves como una posibilidad de enriquecimiento. Sí, una posibilidad de encuentro. A mí una de las cosas que me está fascinando últimamente es también todo el tema de la visión orientalista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el fondo central es el hombre. Y esto que Jesús insistió tanto en que el centro es el hombre, nosotros después se lo hemos mandado a Dios. Sí. El centro es Dios, no el hombre. Y esto es una frase que a mí me gustó mucho, siempre de Pablo VI. Él decía: nosotros hemos hablado de Dios de arriba para abajo. Ese lenguaje, y con todas sus secuelas, se acabó. Ahora hay que comenzar a hablar de abajo para arriba, es decir, a partir del hombre. Sí. Si no hablas a partir del hombre, Dios no resuena nunca. Entonces, indudablemente. Es fantástico. Indudablemente. Bueno, entonces yo creo que hoy estamos en este gran giro donde todo contribuye más a encontrarse que a distanciarse. Sí. El encuentro, por ejemplo, deporte. Sí. Ahora venimos del Mundial, ¿no? Obvio que lamentablemente no hubo ningún equipo por acá, ¿no? Los sirios o los griegos también quedaron fuera. Sí. Pero viste como del deporte es un factor, a mí me maravillaba eso, o sea, un factor de conocimiento incluso del diferente. Cabo Verde, ¿quién conocía Cabo Verde? ¿Me entiendes? Entonces, esto es un fantástico. Digo el deporte, como digo el arte, la cultura, o sea, el arte, la música, o tantas cosas. Esos son factores que hoy no se encierran en un espacio, sino que se abren constantemente. Es posibilidad de conocer al otro. Yo soy un optimista en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos en un marco que favorece, que va a potenciar estas cosas. Sí. Digamos que, históricamente esa efervescencia que causó a nivel de pueblo y ayudó a la separación, hoy a nivel de pueblo
existe una, yo diría, casi necesidad Sí, sí, sí. de encuentro. Es que y la apertura. movilidad... No de efervescencia, sino de encuentro y apertura, ¿no? Bueno, pero eso vosotros sois Eh, también aquí un poco testigos. En España yo nunca lo había visto, estos encuentros de iglesias, ¿no? Con motivo de fiestas o celebraciones X, ¿no? Donde de repente tenemos, qué sé yo, la iglesia ortodoxa, la iglesia de Antioquía, la iglesia armenia, la iglesia tal, y con de fuera, el arzobispo, el obispo, quien fuere, ¿no? Es decir, como que hay mucho más encuentro. Y la gente tiene amigos que son griegos supuesto. ortodoxos, que tal, y no están diciendo, mira que el cisma nos separa. Sí, no. Están diciendo, Sí. ante todo, lo humano. Sí, seguro. Y yo desde este marco le creo más a la posibilidad de unión, Sí. ¿no? De arriba me pueden dar normas que son interesantes, pero después tienen que llegar a terreno, a tierra, Totalmente. ¿no? Entonces, como te digo, yo desde acá veo esto. Ahora, si después de todo este trayecto uno quisiera volver un poco atrás y decir, ¿qué es lo que separó? Ahora ya, más allá de esta realidad histórica, ¿en qué consiste esa separación? Entonces, bueno, puedes hablar de lo doctrinal, con esta pretensión de los papas en su reclamo de universalidad única frente a los demás, que tienen que estar sometidos, etcétera. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque Oriente, la Iglesia Oriental, se mueve en clave de sinodalidad. O sea, se convocan todos, no es uno, son todos, sinodalidad. Sínodo quiere decir caminar juntos. Sí. Y ahora fíjate que estamos en la Iglesia Católica. Sí. Queremos, desde Francisco, sinodalidad. Sí. O sea que es interesante. Marco de comunión, Sí. ¿no? Esto es el aspecto interesante que estamos viviendo, por una parte una sociedad que parece que se separa, que se individualiza, pero por otra parte el deseo de que haya ¿qué? Encuentro, comunión. Esto es un factor muy interesante. Sí. Entonces, esas pretensiones de si el Papa es el... Además, hoy, ¿quién le hace ya caso? ¿Cómo vas a apoyar el primado de Pedro en el tema de Mateo 16? A ver, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Pero qué? Sí. Eso es absurdo. ¿Eh? Y sin embargo, eso fue casi el caballo de batalla. Y resulta que hoy que se conoce un poco más el Evangelio, resulta que, ¿sabes por qué el señor Mateo pone eso? Porque claro, todas las iglesias tenían un primado, la iglesia, digamos la iglesia, ¿cómo se dice? La iglesia oriental, o sea, la iglesia de Anatolia, Éfeso, etcétera, reclamaban ¿a quién? Nosotros tenemos a Juan. La iglesia de Alejandría, nosotros tenemos a Marcos. La iglesia y la iglesia de Antioquía no tenía a nadie todavía. Entonces dijeron, Pedro, y chao, Pedro que yo hay. Era como una reivindicación, pero no era una intención de decir, Pedro va a ser el... Sí. Y otra cosa muy sencilla, Pedro nunca fue el jefe de nada. ¿Por qué? Porque el único jefe que había en Jerusalén durante mucho tiempo fue Santiago. Santiago, y dice, el hermano del Señor. No me importa si fue hermano, primo o lo que fue. Lo que sí es importante es que en Oriente se seguía un criterio muy curioso, vínculo familiar. Por eso también, hoy que hablamos de los chiitas, ¿qué es lo que reclaman los chiitas? Que la legitimación de la sucesión de Mahoma tiene que venir por vínculo familiar. Y ese vínculo familiar era Elí. Es decir, era el suegro de Mahoma, ¿no? Y como esto lo liquidaron y siguieron los otros, dijeron, nosotros nunca jamás aceptaremos al que no venga por vínculo, somos descendientes de Elí. Ahí se explica la explicación de todos los conflictos, digamos. Claro. Sí. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en cuadros verdaderamente, como digo, culturales, nada más, culturales. Sí. Entonces hay que ir al centro, hay que ir a la esencia. Entonces este reclamo de poder universal no tiene por qué estar en cuadro de prioridad.
el Papa es el supremo. Hasta el Concilio Vaticano II trabajó este cuadro de comunión hasta donde pudo, obviamente, porque ahí por eso después viene el Lefebvre y todo lo demás, ¿no? Sí. Es decir, la esencia de la Iglesia es la sinodalidad. Entonces el tema del Papa sí está bien, pero no en este contexto de que tenemos nosotros casi, porque hoy se dice lamentablemente, ahora parece que lo siguieron otros, ¿no? Pero el único poder absoluto que hay en el mundo es el Papa. Es la única dictadura que tiene esa fuerza, ¿no? Entonces, un poco sé. Sí, Bueno, sí. conclusión. La cuestión es que esto no tendría por qué ser un motivo de separación. Y menos motivo de separación el cuadro litúrgico. Que, a ver, el pan tiene que ser ácimo, porque si no, o del otro. No, pero tiene que ser ácimo porque obviamente tiene que estar íntegro, etcétera, etcétera, puro, que no se haya mezclado nada. Y los otros, ustedes entonces son judíos, porque los judíos también comen el pan ácimo, sobre todo cuando llega Yom Kippur hay que comer pan ácimo. Bueno, es absurdo. O los sacramentos, los otros sacramentos, a ver, si el bautismo tiene que ser para meterte en el agua o tiene que ser salir del agua. O el bautismo hay que celebrarlo cuando el niño es esto. Y bueno, por eso ellos tienen los tres sacramentos juntos. La Eucaristía, el tema del bautismo y el tema de la confirmación en ese mismo rito del bautismo. A ver, los sacerdotes tienen que ser casados o no casados. Pero es costumbre. Los sacerdotes tienen que llevar barba y no llevan barba. Los latinos no llevan barba, por tanto no son... Pero es absurdo, es absurdo. Sí. Bueno, de hecho, fíjate qué curioso, que hay la Iglesia católica ortodoxa. Y sin embargo, Roma reconoce a la Iglesia ortodoxa católica, reconoce que los sacerdotes pueden ser casados. Ahora, no sé por qué se le ocurrió que los latinos son diferentes, ¿viste? Pero esto es incoherente. Si tú reconoces a una parte, ¿por qué no reconoces a la otra? Y ahí estamos como estamos hoy. Y ahí estamos. Bueno, y todos los motivos de separación, yo incidiría, como te creo así insinuar un poquito, el tema más profundo es incluso cuando ellos hablan del tema del pecado, ¿no? Pecado original. Ellos no hablan de pecado original, eso fue el señor Agustín que se le ocurrió la cuestión. Ellos hablan sobre todo de pecado ancestral. ¿Esto qué implica? Implica algo muy, muy importante. El pecado ancestral quiere decir que tú no eres heredero de ningún pecado. Serás heredero de las consecuencias. O sea, ese cuadro de división que se fue generando en la sociedad, quieras o no, ha ido marcando la sociedad. Y tú no caíste en un mundo neutro. Caíste en un mundo ya que tiene un recorrido. Entonces es normal que te afecte, porque esto es indudable. Y hablamos desde la familia, que viene ya condicionado, por eso la herencia, la herencia quiere decir todo lo que vas recibiendo de afuera. Bueno, entonces ellos dicen pecado ancestral, ¿no? Y por eso para ellos el bautismo no es borrar, el bautismo es adhesión, que esto es lo que tendríamos que rescatar nosotros, adhesión a la persona de Jesucristo, claro. Y no ahora andar con una mancha borrándose o no borrándose. Sí. El trabajo de adhesión a la persona claro. de Jesús. Y ¿no? el segundo lugar, el segundo lugar, que es a lo que voy, por eso la importancia que tiene para ellos el Espíritu Santo, es que cuando ellos hablan, no hablan de pecado, ellos hablan de herida. Entonces la herida hay que sanarla. Seguro. Pecado para ellos significa desvío. Por lo tanto, tú te has desviado. Pero no quiere decir que ya estés, ¿qué? Pecado mortal, ¡pum!, de cabeza al infierno. No, por favor, eso es una barbaridad. Es decir, una herida se cura. Y justamente, exacto, Dios vino, o Jesús, ¿qué vino? Sí. Vino a curar. Vino a curar. No vino a andar, a ver, ponte ahí de rodillas, te confieso, y ya está todo en orden. No. Entonces, esta visión es una visión más profunda, espiritual. ¿De dónde brota? Brota de su tradición, donde el Espíritu Santo tiene un lugar mucho más profundo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si tú actúas desde tu espíritu, actúas desde adentro hacia afuera.
Pero nosotros actuamos más bien de afuera hacia adentro. ¿Cómo? Sí. Imponiendo. Sí. Cuando actúas de adentro hacia afuera, vas proponiendo, no imponiendo. Sí, sí. Más que un cumplimiento Claro. externo, es una adhesión interior. Por eso, A la persona fíjate, de Jesús, ¿no? fíjate Como ya que- el término que has dicho, cumple y miento. Claro, sí, sí. O sea, eso ya Sí, va, sí. va un poco unido, ¿viste? Sí. Y esto yo creo que ahí es donde está la génesis también de la riqueza que tendrían ambos, ¿no? Para compartir y no para separar. Seguro, segurísimo. Entonces, eso es ir al contenido. Entonces, todo lo demás, es que yo no lo veo, ¿qué otros elementos pueden hoy ser significativos para separarse? ¿Por qué? Porque era lo que yo te decía, o sea, ¿cómo puede ser que la Iglesia haya ya reconocido, primero, con Pablo VI y Atenágoras se acabaron las excomuniones? Y segundo, que la Iglesia reclama o es consciente de que cualquier separación que haya podido haber no es una cuestión de dogma, es una cuestión más bien de cultura, es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión, pues sencillamente de eso, comprensión. Sí. Entonces, el contenido es el mismo, pero es normal, por la cultura o lo que fuese, pues es comprendido Sí. en otra forma. Pablo VI decía una cosa que a mí siempre me gustó mucho en todo mi trayecto educativo. Era, nunca olvidemos la diferencia entre forma y contenido. La forma cambia, el contenido no. Entonces el contenido tendremos que ir adaptándolo, adecuándolo a la forma de cada época, hoy la que nos toca vivir. Sí, sí, sí. Pero la forma es variable, el contenido no. Y por eso aquí tienes el ejemplo de los grupos fundamentalistas o de lefebrianos o todo lo demás. Esa rigidez. Claro, ¿no? quedaron Esa rigidez. pegados a la forma y Claro. creen que si le cambian la forma, le cambian el contenido. Ah, A ver, ahí un está. ejemplo. Sí. ¿Qué cambia de la Eucaristía? Si estuvieran bien metidos ellos en lo que es la Eucaristía sería otra cosa. Pero ¿qué cambia en la Eucaristía? Justamente el tema de celebrarla como tiene que ser. Una comida se celebra Sí. entre todos y de cara al pueblo. No se celebra que uno anda mandando allá arriba y mirando al cielo. Sí. ¿Acaso Dios entiende solo latín o qué? Y creemos que Dios entiende latín porque siempre entendió latín. Esto es una reducción horrible. No, seguro. ¿Me entiendes? No. Y si yo pongo el acento en que una comida yo quiero entender, quiero encontrarme con otro, quiero intercambiar, pues entonces pongámonos un eje. Es un compartir cercano, totalmente cual. distinto. Yo diría hasta la escenografía de una misa, Claro. ¿no? La postura escenográfica, ¿no? Te estoy hablando entonces de la esencia. Por eso esta propuesta de Pablo VI entre diferenciar bien forma y contenido es hoy primaria, porque lo que está atrasando al cristianismo, y me acuerdo de Martini, el cardenal Martini, célebre, yo leía mucho de Martini, y él decía, la Iglesia está 200 años atrasada, Sí, porque su forma sí, no responde ya Sí. al contenido. sí, 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 Y la totalmente. gente hoy no es que no quiera, es mucho más profundamente espiritual de lo que creemos. Los jóvenes viven una espiritualidad diferente y nosotros decimos, pues como no va a misa, Sí, entonces pero ya... no es. Sí, sí, sí. Pero ve, o sea, forma y contenido. Sí, sí. Y este es el gran riesgo, quedarse en la forma. Sin lugar a dudas. Claro, y ahí viene entonces, como te decía, el miedo. ¿Por qué no cambias formas? Pero eso pasa en la vida diaria. ¿Por qué no cambias la determinada forma? Ah, porque siempre fue así y porque tengo que ser así. Y si cambio algo, entonces se me derrumba el edificio. ¿Qué se te derrumba? Lo que di claramente, no tengo agallas, ¿para qué? Para adecuarme, adaptarme a la realidad. Ese es el gran problema. Y esto es lo que está pasando hoy. Gran parte de la terapia, ¿de qué es? Porque falta adaptación a la realidad. Y entonces, lógicamente, el cuerpo hasta por dentro dice, no puedo funcionar bien. La tensión. Claro, no puedo funcionar Sí, bien sí, porque sí. no me estás adaptando bien. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, Y sigue- ahí hasta la enfermedad que aparece. Te voy a dar un rasgo. Cuando miras a un fundamentalista a la cara, ¿me puedes dar cuál es su perfil físico? Estos mismos lefebrianos y todo. ¿Cuál es su perfil físico?
ves a una persona distendida, a una persona alegre, a una persona... No, tienen que responder a un formato. Tiene que ser tal, vestir así, estar así, moverse de esa manera, porque hay que sostener la sacralidad. ¿De sacralidad? Cuando la sacralidad es la vida. Sí. Y tú quieres poner la sacralidad en formas. Claro. Y bueno, entonces... Y ahí está la explicación. Interesantísimo, Luis. Bueno, yo que te diga, disculpa si me he excedido, pero es lo que siento. Una gran riqueza. Es lo que siento. Bueno, queda clarísimo la multiplicidad de causas, ¿no? Inclusive, bueno, la actualidad de los lefebristas ya hemos dicho, ¿no? Esto de quedarse de alguna manera en las formas, ¿no? Tal cual. Luis, cerrando un poco ya el tema del cisma, te traigo a tu hoy. Cuando yo te presentaba, hablaba de Cebedel como Centro de Estudios Bíblicos para Laicos. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Qué es de tu vida hoy? O sea, ¿en qué estás, Luis? Sí. Mi propósito siempre es, de alguna manera, potenciar todo esto que te he dicho, ¿no? Adecuar el contenido, a las formas al contenido. Y si estás en el orden bíblico, justamente es uno de los campos donde más adecuación tiene que haber. O sea, hay una forma en la cual fue expresado un contenido. Yo no puedo seguir leyendo el Evangelio con las formas del catapum, porque no me dicen nada, porque son orientales, porque son del siglo I, porque son... y qué sé yo de todo eso, ¿no? Entonces, el contenido. Entonces, se necesita leer de otra manera. O sea, se necesita descubrir ese contenido, esa esencia, que es donde padecemos un defecto serio, que es lo que tú decías también. Cómo hemos negado la humanidad de Jesús y hemos leído cualquier cosa. Yo te recuerdo un detalle que me gustó mucho. Yo, así adelanto un poco, todas las cosas organizaba, porque ahora con el conflicto pero organizaba viajes bíblicos, ¿no? Desde Egipto, desde todo el tema bíblico complejo, ¿no? El Éxodo, después el Nuevo Testamento, después los viajes de Pablo, todo eso. Bueno. Y justamente estábamos ahí, me llamaba la atención porque estábamos en Nazaret, y yo decía, oiga, supuestamente es así, o sea, que este es el poblacho, porque era un poblacho, ahora es una ciudad, pero en la época de Jesús era unas cuantas cuevitas que había por ahí perdidas. Ahora, ¿me puede decir cómo podía vivir Jesús, Dios, escondido en semejante realidad urbana? Cuentan que una vez Flavio Josefo, claro, cuando vino la revolución judía, desde el año 65 al 70, ¿no? 73 casi mejor. Y entonces Flavio Josefo fue destinado comandante de Galilea, lo destinaron los sacerdotes de Jerusalén. Y él fue a Galilea y lo primero que tenía que hacer era organizar a la gente, preparar un pequeño ejército de resistencia a los romanos que se venían con Vespasiano a la cabeza porque Nerón le dijo, aplástalos a todos. Bueno. Y entonces este hombre tenía que reclutar gente y pasaba por los pueblitos. Pasó por Caná de Galilea. Y Caná de Galilea no está a más de 2-3 kilómetros de Nazaret. Ahora, ¿cómo puede ser que no dice que pasó por Nazaret? No había. Es que no era tan insignificante ese lugar que ni siquiera le daba para gastar tiempo ahí. Bueno, y esta es la humanidad, ¿no? 30 años de humanidad. Y nadie se dio cuenta de nada. Entonces quiere decir que llevó una vida, ¿qué? Normal. Y digo que estando ahí en Nazaret yo le decía, oiga, Jesús nunca tuvo enfermedades. Porque esto, en la época aquella, los niños... Oiga, Jesús ya, por esa época la dentadura no le debía andar muy bien. Porque por lo general, ¿viste? Esos temas eran los que más sufrían también, ¿viste? Entonces, no digas eso, no digas... ¿Cómo puede ser? Ofendes la dignidad. ¿Qué yo digo? Pero, oiga, la ofensa es porque no respetas la humanidad. Y alguien decía de una manera muy simple, cuanto más humano, más divino.
Y cuanto más divino, más humano. Eso para mí también fue como un gran lema, ¿no? Voy a cortarte porque acá vos has escrito un librito muy interesante, Jesús, líder humano. Así es. Lo muestro, no sé si lo muestro acá o lo muestro allá. Sí. Muy interesante, así que no lo nombré porque yo al principio decía casarse para qué y el matrimonio Bueno, pero cristiano, aprovechar, la terapia, pero Jesús, líder humano, está en orden de lo que acabamos de hablar, sí. ¿no? Y este mismo. ¿Y casarse para qué? Que bueno, el título es muy provocador, Luis. Pero, sí, y la imagen de la trampita. Con este librito, Casarse para qué, es verdad que dices, tiene un cuadro de provocación. Y pareciera que, ¿qué pasa? No, mi objetivo ha sido no solamente para los que comienzan, sino sobre todo para los que están en camino. Porque el día que los que están en camino dejen de hacerse esta pregunta, mal anda el asunto, ¿no? Mantener el vínculo, claro, y alimentarlo, ¿no? ¿Para qué? Claro. Y lo curioso es que a mí me impresiona, ¿no? Porque no hay claves. Porque la esencia de todo esto es un cuadro relacional. Y tú le vas a preguntar a la gente qué es relación. ¿Qué sé yo? Relación es no el sentido esencial de la relación. Como alguien decía, el hombre es relación. O sea, la naturaleza del hombre es lo relacional. Entonces, la calidad de relación es lo que hace evidentemente, la comunión, claro, ¿no? Bueno, entonces yo lo que quiero es recuperar esos temas. Perdona, solamente un detalle que me impresionó. Una vez estaba dando una charla sobre esto. Y claro, yo lo que intentaba es que esta relación justamente tiene la misión de integración de la persona, ¿no? Y como decía Jung, la integración de la persona es que cada uno somos masculino o femenino, ese modo de ser. Y que claro, nosotros por cultura patriarcal hemos acentuado siempre en nosotros lo masculino. Y nuestra parte femenina quedó para los poetas y algunos perdidos por ahí, los juglares, ¿no? Y sin embargo es constitutiva. Y justamente, ¿qué es la relación? La relación en el cuadro de matrimonio es que la parte femenina nos ayude a desarrollar la femenidad que tenemos como constitutiva. Y en el orden de la mujer pasa lo mismo, o sea, lo masculino de la mujer, que fue casi como postergado durante tanto tiempo, pues pueda darse lugar, pero no a costa, o sea, por eso puede ser el feminismo, no. La feminidad es integración de tu propia masculinidad y no es solamente una cosa y como me la machacaron durante tiempo, ahora la voy a reivindicar frente a lo masculino. No, eso no. Claro. Entonces la relación es esta posibilidad de que tu parte femenina cobre relieve para el varón, que tu parte masculina cobre relieve para la mujer. Esa es la misión de la relación. Claro. Y solamente una cosita. Yo le pregunté tantas veces a la gente, digo, ¿usted sabe qué significa el término matrimonio? Ah, qué sé yo. Ah, lo social. Vale. Entonces decía, ¿usted sabe que tiene un causal de divorcio fantástico? Porque si se fue a casar y no sabe ni siquiera qué significa matrimonio, no es libre. Claro. Para ser libre tengo que ser consciente. Ay, no me diga, no sé. Susto, ¡Qué susto! ¿No? Y entonces digo, no, matrimonio es clarísimo. Mater munus. Sí. Hacer la tarea de madre uno con otro. Sí. Y hacer la tarea de madre, ¿qué es? Que la parte que no está desarrollada, porque crezca. Eso es el sentido del matrimonio. Ah, bueno, importantísimo. Te lo digo, es tremendo. Esa experiencia me quedó. Sí. Uno me dice, oiga, pero yo no soy gay. Bueno, digo, oh, mamá mía. En lo que me he metido. Luis, y acá hay otro librito con un título también un poco provocador. La Eucaristía, ¿obligación o necesidad? Miren, un poquitito esto que estamos hablando y pensando, ¿no? ¿Cumplo o necesito la Eucaristía para sanarme? Exactamente. Viste, ¿no? Que está recuperando esa nota tan linda de Oriente que es lo espiritual, o sea, sanación, la sanación, ¿no? Y que es así, o sea, la Eucaristía es sanación. Yo siempre digo, Jesús es la fuente de la energía.
porque es energía pura. Entonces, acercarse a la energía no puede ser neutro. Tiene que ser algo que verdaderamente te afecta, te toca. Sí. Y eso es una necesidad. Hoy que se habla tanto de energía, de alimentar nuestra energía. Bueno, eso es así. Entonces, en lugar de hablar, Jesús alimenta tu alma, Jesús alimenta tu... Digo, pero por favor, dejémoslo de estupideces. ¿Por qué? Porque eso no le dice nada a nadie. Y no, eso no sirve para nada. Esa clave de recuperarla, y además a través de las comidas, Claro. Jesús comenzó la celebración con sus comidas, con la gente, es decir, compartiendo, alegre, y nunca dijo, uy, en adelante tienen que hablar latín, porque si no hablan latín no lo pueden celebrar. Sí. O el cura tiene que vestirse así, mirar para allá, porque si no, no. Era una comida, Señor. Y eso es lo que nos está faltando. Un encuentro. Exactamente. Un encuentro. Luis, y acá hay otro con un título ya un poco más, no sé, difícil diría. El más allá en imágenes y palabras del más acá. ¡Qué título, Luis! Y mira que dice, palabras de fe para vivir en el amor, la esperanza de la resurrección. Bueno, pero solamente una palabrita para que quede claro. Cuando habla de más allá, ¿es algo que percibes, que ves? No. Si no lo vives en lo real, nunca lo que no se ve puede llegar a ser real. Entonces mi trabajo es que esta dimensión que no se ve comienza a ser real a través de lo que estás viendo y estás viviendo. Y ahí surge esta posibilidad de mirar de otra manera hacia tu futuro. buenísimo, buenísimo. Luis, otra pregunta. ¿Estás haciendo los viajes acompañados o...? No, seguimos. ¿Y en Por qué, ejemplo, qué tenés pensado? mira, el último que acabo de hacer este año fue, como estaba dando también religiones, por eso este tema de respirar un poco más plural, pues nos hemos ido al lejano oriente, Vietnam, Laos, Camboya, en torno al budismo, Sí. para dialogar con el cristianismo. Ese ya lo hicieron. Sí, eso lo hicimos ahora. Y ahora, el próximo año vamos a hacer otro que es en torno al hinduismo. Este será Nepal y la India. Nepal y la India. ¿Por qué? Porque hay que recuperar lo humano, porque todo lo que nos une es lo humano. Entonces, ¿cómo vive desde lo humano? ¿Cómo estas formas religiosas le dan cabida a lo humano? ¿Cómo viven lo humano? Bueno, es otro camino. Claro. Y nos puede ayudar también a nosotros en el nuestro. Bueno, esa es una cosa. Y después están los viajes bíblicos, que para mí es un gustazo. Y el último que estoy organizando también, eso para el año próximo también, va a ser el Camino de Santiago. Mira qué lindo. Ahí ya me siento... Ya estás en casa. Me siento en Galicia. Ya estás en casa. No, pero con una clave. Yo lo que busco es que la gente sintonice con la fuerza de ese camino que han transitado tantas y tantos millones de personas, con ese deseo de que pase algo, ¿no? Claro. Entonces, por eso peragrum es una palabra muy bonita, que es abrirte al campo. Por tanto, un camino de Santiago es soltar para abrir, claro, ¿no? Y permíteme nada más un detallito, el final del camino es en Finisterre. Bueno. Y el símbolo del haber completado el camino es sencillamente cuando llegan a Finisterre, sí, entonces se tira, es un cabo, ¿no? Fantástico, sí, lindísimo una lugar. Belleza, sí. Sí. Entonces, paisaje hermoso. Le pido a la gente que tire algún elemento, una piedrita, que es lo que más encuentras ahí, que la tire al océano, sí, y dice, esa es la llave de mi vida. Ajá. No quiero que se cierre nunca más. Claro. Entonces, esa es la culminación del camino. Hermosísimo. ¿No? Así. Luis, ¿son viajes abiertos a toda persona? Toda persona. No. Estos son viajes donde uno puede iniciar y el iniciado puede avanzar más. Claro. Pero son viajes siempre abiertos, no hay restricción ni de religión ni de nada. Bien. Están todos siempre abiertos. ¿Hay un número de teléfono, Luis, que puedas dejar? Sí, que después se puede pasar también a WhatsApp, ¿no? Sí. Mi número de teléfono es 11 54 62 99 11. Muy bien. Por tanto, desde ahí podéis conectaros
o bien por personal o bien por WhatsApp. Claro. Yo recomiendo Se te incluso contacta. WhatsApp porque permite un intercambio. Claro. Además ya está todo preparado para estos próximos viajes que estoy haciendo porque ya está, si alguien quiere un programa, si alguien quiere el flyer del viaje, si alguien quiere, se lo puedo evidentemente facilitar. Claro. Luis, ¿hay algún otro tipo de encuentros que realizás? Claro. A Sí, ver. sí, entre las actividades, mis actividades están volcadas a este propósito de ayudar un poco a crecer desde Claro. adentro, Bien. de adentro hacia afuera. Y, por ejemplo, tengo una serie de cursos, ¿no? Un curso es sobre el Evangelio de San Juan, pero a nivel existencial. La propuesta de Jesús es, seamos libres. Jesús te invita a que... Jesús dice, yo soy. Y tú no tienes que estar mirando ahí, ¿cómo? Yo soy. No. Si yo soy, tu única respuesta es que yo vengo para que tú digas también, yo soy. No para que te digan quién eres, sino Sí. yo soy. O sea, Sí. que te respondo. Sí. Eso es lo hermoso que tiene este evangelio. Sí, sí. Bueno, y después hay otro, por ejemplo, otro que es muy lindo, se titula el tema de las emociones, cómo Jesús, tenemos que aprender a expresar emociones a través de Jesús. O bien soltando las negativas o cultivar las positivas. Claro. Entonces la persona de Jesús como que es alguien, eso es el tema que decías antes de la humanidad, recuperar la Sí. humanidad, es algo que nos invita a eso, ¿no? Después hay otro curso sobre religiones, por supuesto, después hay otro curso sobre nada menos que un tema central hoy, orígenes del cristianismo, cómo hicieron estos tipos para ir adelante después de la muerte del capo. Claro. Todo un tema. Todo un tema. Todo un Bueno, tema. entonces es un desarrollo de las Hermosísimo. generaciones, esas Ah. primeras, cómo fue, qué hicieron, Sí, etcétera. sí, sí. Hermosísimo. Así que ya te digo, y CEDEBEL justo significa eso, Centro de Estudios Bíblicos para Laicos. Claro. O sea, que tenemos que volver a las fuentes. Exactamente. Hoy, si no hay fuentes, Sí, no sí, hay sí. posibilidad de saciar la sed. Sí, sí, perfecto. Bueno, Luis, yo te agradezco muchísimo tu generosa participación. Vuelvo a contarles, por si lo quieren contactar, el número de teléfono para que se pongan en comunicación y lo sigan. Es el 11 5462 9911. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Reitero No. tu participación absolutamente enriquecedora. Y bueno, esperemos poder contar con vos en otra oportunidad y seguir Bueno. charlando cercanamente de todos estos Exacto. temas, ¿no? Que nos Yo- hacen a la vida, porque, a ver, a mí me parece que la cuestión de conocer cómo hemos llegado hasta aquí, conocer la historia, tiene que de alguna manera explicarnos un poquito el hoy, saber y conocer profundamente por qué somos como somos, actuamos, por qué actuamos de esta Claro, manera claro. y tratar de darle una vuelta, ¿no? A la vida siempre para Exacto. poder facilitar el encuentro. Bueno, yo sencillamente agradezco tu invitación y la confianza, porque obviamente si no hay eso, no hay posibilidad. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a Luis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y yo vuelvo a agradecer a Casa Humana, reitero, aquí en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y que invito también a que sigan en las redes y que vengan a conocer porque hacen un hermoso trabajo. Métanse en Casa Humana para conocer todas sus actividades y seguir. Y a ustedes, queridos amigos, los espero en una nueva entrega del Ágora de Lili. Será hasta entonces. Y como siempre digo, chau, chau.